Fallecimiento del Papa Francisco ha dejado un vacío difícil de llenar. De su legado seguiremos hablando por un buen tiempo porque se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grandes líderes sociales y políticos de nuestros tiempos. Le agradezco mucho que esté en este espacio a mi tocayo Hernán Reyes Alcaide, periodista y corresponsal de la agencia Telam en el Vaticano. La agencia Telam es la agencia argentina de noticias, la agencia estatal, y Hernán vive en Roma desde 2015 y como periodista cubrió el pontificado del Papa Francisco durante 10 años, viajó con él a más de 25 países e incluso escribieron 3 libros juntos. Uno de ellos se llama Latinoamérica, son libros de entrevistas, de conversaciones. Y bueno, Hernán, te agradezco mucho que estés con nosotros en el octágono. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, un gusto poder estar en contacto contigo. Muchísimas gracias por la invitación. El Papa tenía muy en el corazón a México, así que para mí es un gran placer. Así es, Hernán, y entiendo que, bueno, tuviste una relación cercana con él, que en 3 ocasiones te abrió las puertas de su casa. Cuéntanos un poco cómo vivía el Papa, qué cosas de él te llamaron más la atención, Sí, bueno, esa, en primer esa lugar, convivencia, digamos. en primer lugar, como bien tú decías, tuve el honor de poder escribir 3 libros con su santidad en 2027, 2022 y 2024. El primero es el que tú hacías mención, Latinoamérica, referido a la región. Recordemos que dos de las particularidades que tuvo Francisco fue haber sido el primer papa jesuita, por un lado, y el primer papa que venía de América Latina, por el otro. Entonces, la región había significado mucho para él. El primer papa no solo que había nacido en América Latina, sino que también había vivido sus 76 años de vida en América Latina, más allá de una pequeña estadía de estudios en Alemania. Entonces, para el Papa, lo latinoamericano siempre fue parte fundamental, no solo de su corazón, sino de su formación y de su práctica pastoral también. Un Papa bueno, tú hacías referencia a lo cotidiano. Ya desde el primer día de su pontificado, cuando elige vivir en la Casa Santa Marta, una habitación más que austera, en vez del el Palacio Apostólico, ahí ya dio una señal de lo que se venía, preferir usar sus zapatos gastados negros de tanto caminar por las calles de Buenos Aires en vez de los zapatos que tenían previsto para la elección del nuevo pontífice en su momento, representando quizás una tradición de la iglesia con la cual él quería dar vuelta a la página. Y después, a partir de ahí, los gestos, porque lo importante es que era un papa muy enfocado en lo gestual, pero esos gestos después eran correspondidos con sus discursos y con las praxis en lo que sería la macro, la gran política, esa política con P mayúsculas de la cual él hablaba muy a menudo. Entonces, un papa que terminaba una reunión, salía de la habitación y siempre volvía y apagaba las luces que hubieran quedado prendidas y que luego escribía una encíclica dedicada al medio ambiente. Un papa que se preocupaba porque todos los ayudantes a su alrededor, todas las personas que trabajaban con él, recibieran un regalito para sus hijos para Navidad, para las Pascuas, y que luego formó a nivel de organigrama un dicasterio dedicado a la caridad, la limosnería, el dicasterio que hoy conduce el cardenal polaco Konrad Krajewski. Entonces, un papa en el cual la praxis y los dichos están intrínsecamente unidas. Eso que del dicho al hecho hay un gran trecho, con Bergoglio no existía, un papa que hacía lo que decía y que decía lo que hacía. Claro, ¿cómo fue tu relación con él y cómo fue que tuviste la oportunidad de escribir estos libros, Hernán? Es una relación que nos fuimos conociendo a partir del ejercicio de la profesión. Tuve la oportunidad de empezar a acompañarlo en los viajes apostólicos fuera de Italia casi al llegar. Y a partir de una persona en común, en su momento le hice llegar una carta, una propuesta de libro. Y vaya a saber uno qué planetas se alinearon que respondió que sí. Mm. No me olvido más la primera vez que me llamó, el 6 de noviembre de 2016 y me dijo, acepto hacer libro, ponete a estudiar. Genial. Hablamos en unos meses, me dijo. Debe haber sido de lo más interesante eso. Acabo de leer Fratelli Tutti. Yo te confieso, no soy religioso y nunca había leído una encíclica papal, pero me parece que es un texto muy profundo, con una visión social
muy importante, impresa ahí, un pensamiento progresista, una provocación, yo diría, a todo tipo de líderes políticos, incluso obviamente más hacia los de la derecha y la ultraderecha, pero también a líderes de la izquierda. ¿Cómo ves esa parte, digamos, cómo era el Papa en su idea de la política, en su idea de, bueno, vemos, por ejemplo, en este libro cómo hay en este encíclica, cómo hay una crítica al liberalismo, pero también a los populismos? Sí, a ver, primero tú hacías mención a la encíclica social. Creo que una gran virtud del Papa es haber casi borrado las fronteras entre lo social, lo ambiental, lo político, lo económico, porque él hablaba de lo integral. Que Ajá. hoy en día, y ese fue un gran acierto, especialmente a partir de Laudato Si, su escrito 2015, de que hoy es imposible que hablemos de las migraciones, por ejemplo, que sería un fenómeno demográfico, sin pensar en las causas del cambio climático que las provocan, o sin pensar en la explotación de los países africanos que provocan altas tasas de desempleo y que obligan a seres humanos a migrar en busca de un futuro mejor. No relacionar eso con las dificultades socioeconómicas que se dan en algunas capitales europeas, incluso hablando de fenómenos que nunca antes habían sido pensados de esta forma integral. Por ejemplo, los casos de jóvenes europeos, pues son nacidos aquí de segunda generación, que hicieron una serie de atentados de matriz terrorista. Entonces el Papa se preguntaba, bueno, ¿cómo fue, qué le hizo Europa a estos chicos para que nacieran con este resentimiento, para que crecieran con este resentimiento? ¿Qué bullying hubo? ¿Qué segregación hubo de parte de los que tenían un color de piel que se consideraban superiores para que estas personas terminen actuando de esta manera? Entonces me parece que la integralidad del pensamiento de Francisco, esto en términos industriales sería la integración de la cadena de producción en horizontal y en vertical, que el Papa lo plasmaba en su pensamiento. Y esto es un gran acierto que ha tenido. Es cierto lo que dices. Oye, dices en un artículo reciente que en estos 12 años el mundo tuvo delante de sí a una de esas personas que transformaron la historia a partir de los gestos cotidianos. Explícame un poco esta idea y de qué tipo de gestos estás hablando. Un Papa que, lo que un poquito lo que comentaba al inicio, que o sea, que por un lado se sentaba con los poderosos del mundo a discutir cese de fuego, paz inmediata en una región, acuerdos multilaterales, como por ejemplo la intervención de Francisco para lograr un acuerdo en la cumbre ambiental COP25 de París en 2015, la intervención providencial también de Jorge Bergoglio para el deshielo entre Cuba y Estados Unidos en ese mismo año, y que al mismo tiempo era una persona de cercanía. Que ayudaba literalmente dándole plata en el bolsillo a la gente que se encontraba con necesidad. Ahí en el artículo ese relato un hecho que era bastante conocido en Roma, de que hay un edificio en el centro que habita una comunidad de inmigrantes y refugiados que se habían quedado sin luz por falta de pago. Y el Papa Francisco le dijo al cardenal Konrad Krajewski justamente que vaya y solucione el problema, y lo que encontraron fue agarrar y conectar el cable una vez de nuevo al medidor. Entonces, un papa que después, o sea, las consecuencias legales y demás se verían después. Lo importante es dejar que 7 pisos de personas con niños chicos no se quedaran sin luz. ¿Cómo fue la relación del Papa con la política argentina, con el peronismo en particular? No es un dato menor, creo yo, que con Cristina Fernández de Kirchner se reunió más que con ningún otro presidente o expresidente argentino. Sí, a ver, no es que el Papa haya sido peronista, sino que el peronismo toma mucho de sus postulados de la doctrina social de la Iglesia. Mm. Entonces, es ahí Desde como siempre quieres decir, ¿no? Del desde peronismo. siempre. Claro, el peronismo que se origina en 1945, varios de sus postulados, los pilares fundamentales son los valores humanistas que postulaba la Iglesia Católica en su momento, y los incorpora el entonces presidente Perón, que es el que funda el movimiento. Entonces después hay una similitud, no solo entre Jorge Bergoglio, sino entre muchísimos otros actores de la Iglesia argentina con el peronismo, pero porque en realidad es la Iglesia la que de forma preexistente
hablaba del valor de cuidar al prójimo, de ayudar al otro, la importancia de la patria como concepto. La patria es otra gran palabra que es muy Claro. presente en el pontificado Francisco. Entonces, no es que el Papa haya sido, no es que Bergoglio haya sido peronista, sino que el peronismo había sido, digamos, doctrinista social de la Iglesia Católica. ¿Qué te dice el hecho de que Javier Milei, que llegó a expresarse muy mal del Papa Francisco, a llamarle el representante del maligno en la tierra y a insultarlo, vaya a estar ahora en los funerales? Va a estar también Donald Trump y sin embargo no va a estar, por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, el Vaticano informó que son 50 los jefes de Estado hasta el momento que van a estar presentes. Tengo entendido que de todos modos la secretaria de la Gobernación va a estar presente, Rosa Isela Rodríguez creo que es quien va a representar al gobierno de México, una persona, digamos, casi la segunda persona en importancia del gobierno. No creo que esto signifique que México le da la espalda al Papa, ni mucho menos. Me parece que han tenido, una de las visitas más maravillosas que ha hecho el Santo Padre, la de 2016 a México, y además, bueno, una serie de proyectos que ha mantenido hacia México. En noviembre pasado se inauguró en la explanada de la Basílica de Guadalupe el Memorial Papa Francisco, es un Así proyecto de largo es. aliento que impulsado por el Santo Padre, que él mismo eligió a México y a la diócesis de Ciudad de México, digamos, como punto de partida a nivel mundial. Entonces creo que el amor del Papa con el pueblo mexicano ha sido fuerte y por lo que tengo entendido es mutuo y recíproco. Y luego, por otro lado, lo que tú me comentabas, Donald Trump, Javier Milei, creo que esto termina de marcar como un reconocimiento de parte de ellos a la autoridad moral que tuvo Jorge Bergoglio Totalmente, durante claro. todo su pontificado. Tenemos que dejarte ir, Hernán, porque sabemos que estás ocupado cubriendo pues todo lo que está sucediendo en el Vaticano. Te hago una última pregunta muy breve. ¿Qué me puedes decir acerca de, bueno, lo que se perfila para la elección de un nuevo papa en este cónclave, que la última información que tuve es que sería el 5 de mayo? Sí, debería ser entre el 5 y el 10 el inicio. Bien, Mira, yo creo que hoy hablar de nombres propios es quizás apresurado, sí se puede hablar de perfiles. Y creo que en las conferencias del episcopado latinoamericano siempre se habló mucho de la hora de los laicos. Yo creo que hoy en día los laicos hay una enorme responsabilidad porque mientras más gente haya estos días volcada en las calles reconociendo el pontificado Francisco, más probable es que los cardenales elijan un sucesor de Francisco parecido a su pontificado. claro. Entonces, me parece que ese capítulo está abierto y el nombre va a ser una derivada del perfil. Hasta que no esté claro el perfil de papa que van a elegir los cardenales, será imposible pensar en nombres, pero bueno, ya hay una danza de nombres, muchos postulados y muchos autopostulados. Hernán Reyes, alcalde, periodista, corresponsal de la agencia Telam en el Vaticano, te agradezco mucho esta conversación. Vamos a buscar tus libros. Eh, Uno de ellos lo vi en Amazon, se llama Latinoamérica. ¿Qué otros libros tuyos podemos buscar? Sí, bueno, muchas gracias. Uno se llama Les pido en nombre de Dios, que es el libro oficial por el 10º aniversario del Pontificado Francisco, y luego hicimos el libro para el jubileo de este año que se llama La esperanza no defrauda nunca. Pues vamos a buscar esos libros. Hernán, muchas gracias por esta Bueno, conversación con muchas el gracias a ti, Vaticano. Hernán. Saludos. Saludos.